Y pregunta, ¿dónde quedan las clases grabadas? Quedan en el mismo chat. O ¿Y sea, cuánto solamente ingresa al mismo chat y comienza a navegar hacia arriba y ahí ya están. Ahí aparecen los cuadritos. dura ahí? No, el tiempo que nosotros grabemos. Ah, ok, Ah, gracias. o usted se refiere a cuánto tiempo permanecen ahí almacenados. Sí, exacto. Creo que como 20 días. Ah, ok, gracias, Lee. Creo que ese es el plazo que dice ahí que dura. Déjeme revisar. A ver. Ya donde dice hay como 200 respuestas. Le voy a mostrar. Me avisan cuando haga el cambio de pantalla. Ya. Entonces aquí en la parte de equipo, abajo de la reunión que nosotros tenemos, indica ahí las respuestas anteriores que están ahí. Por ejemplo acá está esta grabación. Dice que caduca en 18 días. Y así sucesivamente está esta otra, 19 días. La de ahorita. Y así sucesivamente las respuestas anteriores. Miren. Está esta, 17 días. Y así lo va navegando. Entonces solamente le dan descargar. Ok, vamos a continuar con el estado de resultado. Y en este caso, las cuentas o los componentes que nosotros vamos a hablar en el estado de resultado serían los ingresos y los gastos. ¿Estamos? En el estado de situación financiera nosotros miramos activos, pasivos y patrimonio, pero en el estado de resultado vamos a ver los ingresos que provienen de actividades operativas, como los otros ingresos, y los gastos. Dentro de los gastos pueden ir todos los relacionados con el costo de venta, que sería el costo que tiene la mercadería que nosotros vendemos en una empresa de compra y venta de mercadería, o simplemente todos los gastos operativos en una empresa de servicios. También aquí consideramos el tema de los gastos financieros que podríamos tener derivado de las actividades de financiación que nosotros como empresa tengamos, solicitamos préstamos, pagamos bonos, costos financieros sobre bonos, etcétera. Todos los gastos. Los gastos por depreciación, los gastos por estimaciones, los gastos por amortización. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a llevar al estado de resultado. Como les decía el otro día, todo lo que esté en pasado, allá en las oraciones, como nos presentan a nosotros los ejercicios, significa que ya transcurrieron, ya se realizaron, ya se consumieron o ya se devengaron, como el término que quiero utilizar. Entonces, en ese caso, todo eso va al estado de resultado. Vamos a ver quién tiene abierto su micrófono para que lo... Ok, entonces, la diferencia entre los ingresos y los gastos, ustedes, me da como resultado el rendimiento del periodo o el resultado del periodo.
Entonces, si mis ingresos son mayores que mis gastos, yo obtengo una utilidad o una pérdida. ¿Qué opinan? Utilidad. Una utilidad. Una utilidad. Pero ¿qué pasa cuando mis gastos son mayores que mis ingresos? Pérdida. Pérdida. Y una pérdida. Tenemos una pérdida. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estemos preparando el estado de resultado, lo que tenemos que clasificar son cuentas de ingresos y gastos. O sea, que si aparece alguna cuenta de activo, pasivo, patrimonio, simplemente la omitimos de la misma forma como hicimos con las del estado de resultado cuando estábamos preparando el estado de situación financiera. Entonces, para el caso del estado de resultado, nosotros igual vamos a comenzar con un encabezado. Vamos a decir cuál es la entidad, el nombre de la empresa, qué estado financiero es el que estamos desarrollando y el periodo para el cual lo estamos preparando. ¿Estamos? El periodo para el cual lo estamos preparando. Luego vamos a indicar nosotros cómo está expresado de igual forma. En lempiras, euros, yenes, dólares, lo que sea. Si están en millones, si están en miles, dependiendo de lo que nosotros digamos. Entonces, a diferencia del estado de situación financiera, nosotros aquí vemos de que indicamos un punto de inicio y un punto final. Es porque el estado de resultados se prepara para un periodo de tiempo determinado. ¿Quién lo determina? Nosotros. Entonces, dependiendo de ese periodo de tiempo, eso es lo que nosotros vamos a leer acá. Por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, nosotros registramos ventas por 5 millones. Así se entiende esto. Es decir, que todas las ventas que hemos realizado hasta la fecha del 2021 no están consideradas en ese estado de resultado porque tiene estos parámetros de tiempo. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien. Nosotros vamos a dividir el estado de resultado para una empresa comercial en estos componentes. Primero, vamos a establecer y determinar las ventas. O sea, todas las actividades, todos los ingresos que nosotros vamos a obtener derivados de nuestras actividades operativas. En este caso, al ser una empresa de compra-venta, la principal fuente de ingresos son las ventas. Entonces, nosotros vamos a comenzar con el tema de los ingresos ordinarios y decimos las ventas totales. Las ventas totales ustedes pueden ser al crédito o al contado. Entonces, por ejemplo, si yo vendí 50 al crédito y vendí 100 al contado, entonces simplemente mis ventas totales serían 150, porque yo aquí en el estado de resultado no estoy viendo la forma de pago. ¿Sí se comprende eso? No estoy viendo la forma de pago. ¿Cómo me pagaron esas ventas? ¿Fue en efectivo o fue que me las quedaron a deber? No estoy viendo eso. Aquí lo que estoy viendo es la acción, venta. Entonces, las ventas totales incluyen ambas formas de pago. Lo mismo pasa con las compras y todo lo demás. ¿Estamos? Ok. Entonces a las ventas totales, yo le voy a restar, fíjense bien, aquí están los operadores, y me dice que yo le voy a restar todas las devoluciones sobre ventas que tenga, rebajas y descuentos que yo haya otorgado. Entonces, por ejemplo, para este caso, yo vendí 5 millones, pero tuve devoluciones, rebajas y descuentos por un valor de 60,000 lempiras. Entonces, simplemente las ventas netas fueron de 4.9 millones. ¿Estamos? Que sería esta parte de acá. Entonces, de la misma forma como lo hacíamos en el estado de situación financiera, nosotros tenemos varias columnas.
Pero estas columnas simplemente son una ayuda visual para mí para saber qué es lo que va sumando y qué es lo que va restando. Entonces, en este caso, todas estas operaciones yo las hago aquí porque yo necesito que mis ventas netas queden solitas en esta última columna. ¿Por qué? Porque ya después voy a tener el siguiente componente que es el costo de ventas y que la diferencia de estos dos me va a decir si yo gané o perdí. Pero de esa manera no es lo mismo que yo tengo esta cuenta y esta aquí para saber que esas son las dos que tengo de sumar o restar para encontrar un resultado a que tenga todo esto como una columna de ustedes. ¿Estamos? Entonces, después de que yo tengo la parte de las ventas netas, que ese sería mi primer componente, si ustedes observan relacionado con las ventas, algo que tenga la palabra ventas, es el gasto de venta. Pero los gastos de venta ustedes no van restando acá arriba, porque los gastos de venta son cosas operativas. O sea, los sueldos que yo le pago a mis empleados, los sueldos que, las bonificaciones, las comisiones, las depreciaciones, todo eso que incurre el departamento de ventas es un gasto operativo. Entonces aquí simplemente el componente de venta o de ingresos ordinarios va a ir con las ventas totales, rebajas, descuentos y evoluciones sobre ventas. Punto. Hasta ahí. Luego sigue el componente del costo de venta. Aquí básicamente lo que yo voy a determinar cuánto es el costo de los productos que yo comercialicé. Entonces, para que yo me haya ganado estos 4.9 millones o que haya generado estos 4.9 millones en ingresos, yo tuve que comprar esos productos para venderlos. Pero la pregunta es, ¿cuánto me costaron? Entonces, esto es lo que se determina acá, el costo de ventas. Para determinar el costo de ventas, entonces, esta siempre es la estructura, ustedes. Nosotros vamos a comenzar con el inventario inicial, que el inventario inicial es con lo que nosotros comenzamos con inventario al 1 de enero del año 2020. Y recuerden siempre con el tema de los saldos, el saldo final de un año es el inicial del próximo. Entonces, a mí me pueden decir que este es el saldo al 1 de enero del 2020 o me pueden decir de que este era el inventario al 31 de diciembre del año 2019 y me están diciendo exactamente lo mismo. ¿Estamos? Ok. Entonces tenemos el inventario inicial y luego comienzo ya con mi bloque de las compras. Entonces, digo, compras, que sería todo lo que yo compré en el año, y le sumo los gastos sobre compras. Que los gastos sobre compras pueden ser fletes, que yo haya pagado, por ejemplo, compré la mercadería en San Pedro, pero yo la necesito aquí en Tegucigalpa. Entonces, el costo por movilizarla de San Pedro a Tegucigalpa forma parte de mi gasto sobre compras. Entonces, al final, las compras totales serían la suma de ambos. Entonces, para este caso, yo compré 400 y tuve gastos sobre compras de 2.000, entonces mis compras totales son 402.000 lempiras. ¿Estamos? Una vez que ya tengo mis compras totales, yo le tengo que restar las devoluciones, rebajas y descuentos sobre compra, que serían estos 100.000 lempiras. En este caso. Entonces, si yo tengo compras totales por 402.000 y registré todas estas operaciones de devoluciones, rebajas y descuentos, entonces mis compras netas, o sea que realmente lo que yo compré, suman 302.000 lempiras. Entonces fíjense bien cuál es la lógica. A todo lo que yo compré este año, que serían esos 302, yo le sumo lo que tenía de inventario al inicio del año, o sea, lo que traía del año anterior todavía en inventario. Entonces digo, si del año pasado me sobraron 500.000 y este año yo compré 302.000 lempiras, entonces significa de que en mi almacén
yo tengo disponible para la venta 802.000 lempiras. O sea, eso es todo lo que yo tengo en inventario. Disponible para la venta durante el año 2020. Pero resulta de que al final del año, ya cuando usted hace el conteo físico de su bodega, usted se da cuenta de que únicamente tiene un inventario de 200.000 lempiras. Entonces pregunta, si yo tenía para vender 802.000 lempiras y me queda un inventario de 200.000 nada más, ¿qué significa? Que la diferencia, ¿qué pasó con ella? La vendió. La vendió. Entonces, ese sería mi costo de venta. Ese sería el costo de la mercadería que yo vendí. ¿Alguien tenía una consulta? Sí, o sea que mi inventario inicial es igual a mi inventario final. Del año anterior. O sea, mi inventario, ahí me dice que el inventario inicial es de 500.000. Ajá, cuando hizo a la mercadería disponible, usted le sumó el inventario final, fueron los 500.000, que es lo mismo que el inventario inicial. No. Quizás lo está confundiendo. El inventario inicial del 2020 es 500.000. El inventario final del 2020 son 200.000. Entonces aquí está el ejemplo. Si mi inventario final del 2020 son 200.000, ¿cuánto va a ser el inventario con el que voy a arrancar en el 2021? Con el final. 200.000. Con los 200.000. Entonces a eso me refiero yo cuando les digo que el inventario final de un año es el inicial del siguiente año. Voy a poner un mal ejemplo. Imagínense que son las 11:59 de la noche, un 31 de diciembre, cuando está dando el abrazo de Año Nuevo. Usted anda 500 lempiras en la bolsa. A las 11:59 de la noche, el 31 de diciembre del año 2020. Cuando se marcan las 12 y comienza el año 2021, ¿cuánto tiene en la bolsa? 500 los 500. 500. Entonces ven ustedes como el inventario final de un año es el inicial, ¿no? A eso me refiero con este punto. Entonces tienen que saber de qué se trata, sobre todo si es problema. ¿Estamos? O sea que a ustedes le pueden decir este dato como, si estoy en el 2020, esto pudo haber sido el inventario final del 2019, o, como me lo dijeron acá, que es el inventario inicial del 1 de enero. Ven ustedes que al final me estoy refiriendo exactamente al origen del año. Ok, entonces, este es su inventario inicial con lo que arrancó este año Solo 2020. una consulta. Mande. Por ejemplo, le está sumando la gasto sobre compra, ¿verdad? Ok, sí. Usted dice que es, por ejemplo, por flete, pero si a un caso el ejercicio dice gasto por fletes, ¿usted siempre se lo sumaría a compras o lo tomaría como gasto administrativo? Se toma como gasto sobre compra. Ah, ok. Gracias. Listo. Entonces, no sé si me siguieron en la lógica de esto. A todo lo que yo ya traía de inventario inicial le sumo, o sea, 500 más 300, todo lo que yo compré durante este año, neto. Entonces, la suma de ambos me da como resultado todo lo que yo tengo disponible para vender. Le resto mi inventario final, o sea que esta es la cuenta que se vincula con el estado de situación financiera, que allá en la cuenta de inventario, lo que me va a decir son 200.000 lempiras. Esta es una de las cuentas que se relaciona, miren, el inventario final. Entonces, 200, perfecto. Entonces, 802.000 menos 200 me da 602.000. Entonces, aquí es donde viene parte de los criterios que usted tiene que aprender. Si usted obtuvo ingresos por 4.9 millones y gastó 600.000 lempiras como costo,
La diferencia de ambos da 4.3 millones. Ahí la pregunta es, ¿ganó o perdió? Ganó. 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 Entonces, en este caso, se le conoce como utilidad bruta en ventas. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa cuando se puede dar el caso de que yo tenga una pérdida bruta en ventas? Cuando tenga más compras, más costo, perdón, que ingresos. Cuando su costo de venta sea superior a sus ingresos. Exactamente. Solo en ese caso yo puedo tener una pérdida. Ligo Pero una si mis consulta. ingresos son superiores a mis costos, yo obtengo una utilidad. Diga. En este sí tienen que ir forzosamente así como bien ordenadas las cuentas, ¿verdad? No es como, Este sí es estructurado. Ok. Este sí es estructurado. Está definida la cuenta, ¿vale? Que, por ejemplo, la de ventas totales ya está definida, que es minuto de evolución sobre ventas, rebajas y así va. Exacto. Este sí. Y sí lo tiene que aprender tal cual, como está la estructura. Si altera usted la estructura, Pero probablemente le va a salir malo. Pero esto es, bueno, es que con tu ignorancia, yo hasta ahorita digo esto. Pero esto vale para los estados de resultado, ¿o cómo? Esto es para el estado de resultado. Sí. Sí, este es para el estado de resultado. Para el final, Como robot, man. No le entendimos nada. Se te escucha como robot. licenciado, Poseído. Mande. ¿qué pasa cuando hay importaciones? No le digo, entonces todo lo que de lo del financiero, estado financiero. Perdón, ahora ya lo recuperamos. Diga, repita la pregunta. José. No, lo que le digo que lo anterior, entonces todo lo del estado financiero y esto es lo del estado de resultado. Exactamente. Esto ya estamos viendo lo del estado de resultado. Ahora, la pregunta que hace el compañero, ¿qué pasa con las compras que importamos? Pues igual, aquí están, en la parte de compras. Van incluidas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí pueden estar las compras locales y las compras del exterior. Aquí están incluidas Sí. las compras Y si tenemos pedidos la en compra que tránsito, realizamos al contado y al crédito. ¿Mande? y si tenemos pedidos en tránsito, van en el balance general. Pedidos en tránsito. ¿Qué significa? De que usted pagó por anticipado. Sí, por ejemplo, la mercadería no ha llegado y ya pagó por anticipado. Ah, ok. Entonces, en ese caso es un pago por anticipado a proveedores. Ya cuando recibe ya la mercadería como tal, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Contractuales con las que firmaron. Ya en ese caso, ya usted la registra como tal, cuando ya la recibe. Hasta que Siempre- se recibe, ¿verdad? Okay. hasta cuando se exacto. recibe nada más. O sea, que Pensaba depende que de iba las en compra condiciones. porque... Depende de las condiciones contractuales, porque, por ejemplo, vaya, en nuestro caso, cuando a veces se importaban algunas materias primas, muchas veces el proveedor se hacía responsable hasta cuando llegaba a Puerto Cortés, por ejemplo. Pero en otras ocasiones el proveedor se hacía responsable hasta cuando llegaba allá al puerto del país de embarque. Entonces al final todo depende de las condiciones. Porque si algo le pasaba al barco y ellos hacían responsables, básicamente usted tenía todo como un anticipo todavía. ¿Sí? Yo creo que al final depende de cada caso, cómo lo puede ir. Y también enmarcarse de ustedes en las políticas contables que tenga la empresa. Dependiendo de sus procedimientos, como ellos han definido, qué van a considerar ya como una compra, pero al final el principio, o sea, la norma
a usted le dice de que usted debe de contabilizar sus ingresos o sus gastos en el periodo en el que se incurrieron. ¿Estamos? Y no tanto cuando se pagan, dependiendo con base al principio de acumulación o de avengo. Entonces, al final depende mucho de cómo lo estén viendo en sus empresas ustedes. Lick, una pregunta. ¿El estado de resultado también viene en el examen? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a seguir con esa parte. Una vez que ya tengo mi costo de venta, 4.9 menos 600,000, me da una utilidad bruta en ventas de 4.3 millones. Ahora sí, ya hasta esta parte yo absorbí el costo de mis productos. Pero en una empresa no solamente está el costo de la mercadería, ustedes, sino que pónganse a pensar en todas sus empresas donde ustedes trabajan. ¿Cuáles son todos los costos asociados que tiene la empresa por para brindar sus servicios? Tienen gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, o tienen productos financieros, Lick, tienen otros ingresos, otros gastos. Entonces, Diga. todo eso ocurre después de la utilidad o pérdida bruta en ventas. ¿Estamos? Ahora pregunte, dígame. Dado el caso que fuera pérdida bruta en ventas, entonces el ejercicio quedaría en negativo. Sí, iría negativo. Pero siempre se sigue haciendo todo hasta Todo, llegar a la sí. utilidad o pérdida del ejercicio. Exacto. El ejercicio continúa. Solo que si usted ya pierde desde este punto, ¿qué es lo más probable que ocurra? ¿Que se sigan incrementando las pérdidas o que disminuyan? Que aumenten. Lo más probable es que aumenten, porque tiene que absorber toda esta carga financiera. Miren, que en las empresas los gastos operativos ustedes tienden a ser bastante altos. Entonces, por eso, como esta es una de las líneas que más consume recursos, pero cuando ustedes escuchan temas de reestructuración de las empresas, es para hacerse un poco más livianas en sus gastos operativos. Y ahí es donde comienzan a limitarle a usted los recursos que le dan de café, bonos, viáticos. En algunos casos reestructuran el personal, lo que hacían 3, ahora lo hace 1, y así van haciendo esto más liviano. La carga financiera ya es menor. ¿Estamos? Ahora bien, entonces, una vez que ya tenemos nosotros la utilidad bruta en venta, le vamos a restar los gastos operativos. Y los gastos operativos son los gastos de administración y los gastos de venta. Entonces, la suma de ambos me da 520,000. Entonces, se fijan, si antes traía una utilidad bruta de 4.3, una vez que ya cubro mis gastos operativos, ¿esa utilidad se hace más grande o se hace más pequeña? Más pequeña. Se va haciendo más pequeña. Ahora vamos al otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo traigo una pérdida de 100 y mis gastos operativos suman 50? ¿Esa pérdida se va a hacer más grande o se va a hacer más pequeña? Más grande. Ahora, ¿de cuánto sería la pérdida? En el ejemplo 150. 150. Entonces, ven, eso es lo que ustedes tienen que tener en su mente, esa lógica de cuando es una pérdida y yo tengo otra pérdida, signos iguales se suman. Misma lógica, ley de los signos. Entonces aquí, en este caso, todavía tengo, como mi utilidad es bien grande, 4.3, y mis costos operativos suman 520,000, entonces yo todavía tengo una utilidad operativa de 3.8 millones. Ahora, en esta última parte, perdón, en esta parte, ahora tengo lo que corresponde a otros ingresos y a otros gastos, así como a los productos financieros y a los gastos financieros. Entonces, los que son ingresos los voy a colocar positivos, pero los que son gastos los voy a colocar negativos.
Y simplemente aquí lo que va a ocurrir a ustedes es una compensación. Una compensación. O sea que este resultado de aquí puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo puede darse el caso de que este número de aquí sea positivo? ¿Cómo fue la pregunta? No le escuché muy bien, O perdón. sea, al final, Cuando como lo- tenemos, cuando- al final tenemos ingresos y gastos. Tenemos gastos financieros, productos financieros. Los gastos financieros son las comisiones e intereses que nosotros pagamos. Los productos financieros son todos aquellos ingresos por intereses o comisiones que nosotros percibimos. En el caso de los otros gastos y los otros ingresos, pues, dependiendo de la situación, son todos aquellos otros gastos, otros ingresos que no están vinculados con las actividades operativas. Entonces, tuve una pérdida en venta de activos y yo no me dedico a la venta de activos fijos. Perdí, entonces sería otro gastos. Tuve donaciones, hice donaciones, perdón, va en otros gastos. Registré una minusvalía, o sea, al final hubo una minusvalía, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, eso sería otros ingresos. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay números que están en rojo y otros que están en negrito. Los que están en color negro son los positivos y los que están en rojo son los negativos. Yo los puse así para efectos de que la clase se entienda de que unos van positivos y otros van negativos. Okay. Positivos y negativos, ustedes aritméticamente suman o restan. Restan. Se restan, ¿verdad? Se van compensando. Entonces, si este resultado me quedó en rojo, ¿qué significa? Es negativo. No, pero no te digo, De que los gastos fueron mayores que los ingresos que hay aquí en esta sección. Pero ¿qué pasa si este número me hubiera quedado positivo? Pero Se lo mayores los regalaron ingresos. así, que tomara la play, eso Significa de que mis ingresos fueron mayores que mis gastos. Suma. Ahora bien, yo ya traigo una utilidad operativa de 3.8 millones. Y si aquí tengo una salida, o sea que tengo un gasto, ¿qué espero yo que le pase a la utilidad antes de impuesto? Que sea más pequeña o más grande. Más pequeña. Más pequeña. Exactamente. Pero ¿qué pasa si este número es positivo? O sea que al final mis ingresos, mi producto financiero o mis otros ingresos fueron mayores que mis gastos y aquí me da 1 millón, por ejemplo, positivo. ¿Qué le va a pasar a la utilidad antes de impuesto? Respecto a la utilidad operativa. Se va a hacer más grande. Entonces al final no tienen que ver las cosas tan lineales, sino que tienen que analizarlas. Si aquí traigo una utilidad y aquí tengo una utilidad, ambos son utilidades, entonces esto se suma. Pero si aquí tengo una utilidad y aquí tengo gastos, entonces yo los resto. Si aquí tengo una pérdida y aquí tengo gastos, ¿qué le va a pasar a la utilidad, a la pérdida antes de impuesto? ¿Va a ser más grande o más pequeña? Más grande. Aumenta la Más grande. Va a ser más grande la pérdida. Exacto. Entonces, analícenlo. El tema de los signos, ustedes. No vayan a ir tan lineal como de que siempre voy restando o siempre voy sumando. No. Todo depende de la situación. Y creo que esa parte cuando no vale se le con va a dar pérdida, no hay complicado a pago. ustedes. Ahora, cuando aquí termina con pérdida, para efectos de la clase, simplemente no vamos a hacer nada más. Cuando ustedes ya lleven la clase de impuestos, ustedes se van a dar cuenta de que usted tiene que calcular diferentes formas para el pago del impuesto sobre la renta. O calcular la renta del 25%, o el 1.5 a los ingresos brutos, o el impuesto a los activos netos. Entonces, al final, depende. Pero eso ya lo van a ver ustedes en las siguientes clases. Para efectos de aquí, de la clase de nosotros, lo vamos a hacer de forma simplificada. Entonces, solamente vamos a calcular el impuesto sobre la renta, el 25%, cuando exista una utilidad antes de impuesto.
Si existe pérdida, entonces significa de que esa pérdida antes de impuesto va a ser exactamente nuestra pérdida del ejercicio. Pero en este caso, tenemos una utilidad de 3.1 millones, le calculamos el impuesto y dice que tenemos que pagar 797,000 lempiras de impuesto. Entonces, a los 3.188.000 le resto los 797 y mi utilidad del periodo serían 2.391.000 lempiras. Ahora, de este estado de resultado, ¿cuáles serían las tres cuentas que estarían relacionadas con el estado de situación financiera? Inventario final, impuesto sobre la renta y la utilidad del ejercicio o la pérdida. Pregunta, el Dígame. impuesto sobre la renta siempre sería el 25%, ¿verdad? Para efectos de la clase de nosotros siempre va a ser 25 para personas jurídicas. No manejamos la tabla Es que la tabla se le calcula únicamente a las personas naturales. natural, ok. La Sí, persona ¿cuál es el ejemplo? jurídica pagan el 25% y si obtienen ingresos, utilidades superiores a 1 millón, pagan aportación solidaria también. Pero para efectos de la clase, como les digo, no vamos a entrar a tanto detalle fiscal y lo vamos a simplificar a esa tasa únicamente del 25%. Y por ejemplo, las donaciones que decía de otros casos también, las donaciones no son deducibles, ¿verdad? Eso cuando ya está viendo la parte del impuesto como tal. Sí, sí. Ya usted cuando está viendo el tema del impuesto, hay gastos deducibles y hay gastos no deducibles. Ya eso ya es algo que usted tiene que ir haciendo ya en la contabilidad al momento de determinar este numerito de acá. No es tan lineal como está aquí en el ejemplo, que yo a los 3 millones le multipliqué el 25% y me da 797. Ya en la vida real usted tiene que clasificarlo entre qué es deducible y qué es lo que el SAR no le acepta como deducible. Lo que no deducible significa que usted lo absorbe como pérdida de sueldo y no le sirve como escudo fiscal. Y también unos gastos médicos le rebajan ahí cuando está haciendo la declaración. Pero cuando es persona natural. Sí. Sí, cabal. Ok, entonces no sé si tienen alguna duda ustedes, esta sería la estructura que haríamos en el estado de resultado. Nosotros no utilizaremos la reserva, ¿verdad, Lee? ¿Cuál reserva? O sea, rezarle reserva. Ah, que es el constituir 5%. la reserva con base a la utilidad. No, nada de eso. Hasta ahí terminaríamos. Ah, ok. No está claro, Lee. Ok, ustedes. ¿Y cuál es? Lee, una Bueno, voy a consulta. tener aquí. Esperen, voy a tener la grabación.